Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert. Buenos días, ¿cómo estás? Y no hicimos apuesta, pero bajaron las tasas 50 puntos base o medio punto porcentual ayer, como lo teníamos previsto nosotros y el mercado, los inversionistas. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Sí, en efecto, se cumplieron esas expectativas, aunque hay que hacer notar, Mario, que mutaron muy rápido. No teníamos originalmente un cuarto de punto y luego con todos estos datos, lo que sucede también las expectativas de la economía, pero bueno, finalmente medio punto porcentual, sí, efectivamente hubiese apostado. Pero bueno, te comento que las bolsas bajan. Se dieron a conocer recientemente datos de empleo de Estados Unidos que fueron mixtos. Por ejemplo, la tasa de desempleo en Estados Unidos de diciembre fue de 4%, en línea con lo que esperaba el mercado, pero la adición de empleos fue menor también. Esto es importante considerarlo. Y bueno, crece la tensión en Estados Unidos también justamente entre China y Estados Unidos por el tema del canal de Panamá. Y por el otro lado, fíjate que es interesante, pero las primeras semanas de este año los mercados europeos tuvieron su mejor desempeño en una década. Esto si los comparamos con las bolsas justamente de Estados Unidos y preparándose pues también para esta situación de la política monetaria. Y hay que recordar, bueno, que también Europa pues está padeciendo una desaceleración fuerte de su economía. Y bueno, también el petróleo suma una tercera caída semanal consecutiva por el temor de los aranceles. Y por el otro lado, el oro, considerar un activo de refugio, pues también por el lado contrario, suma 6 semanas de alza justamente el oro. Y bueno, y el tipo de cambio cotiza en 20.54 pesos por dólar, una apreciación anual de 1.2%. Y nada más hay que recordar que esta semana, el lunes, marcó un 21.28. Fíjate rápidamente cómo se ha movido también el tipo de cambio, que es el máximo en lo que va del año. También te comento que la inflación del primer mes de 2025 siguió moderándose y alcanzó un nivel no visto en 4 años, es decir, una tasa de 3.59%, su menor nivel desde enero de 2021, y se compara con el 4.88 justamente del mismo mes, pero del año anterior. Y hay que apuntar, fíjate que esta estimación o este dato más bien fue debajo de lo que esperaba el mercado y también un poco en sintonía de lo que sucedió. Hoy la FAO dio a conocer que los precios mundiales tiene un índice que mide justamente el comportamiento de los precios, pues fueron los productos alimentarios los que bajaron. Y si quieres vamos a ver justamente cuáles fueron los productos y los bienes y servicios de lo que más subió y bajó en el primer mes de 2025. Y esto nos da un poco la idea de lo que sucede al arranque del año. Bueno, mira, lo que más subió fueron loncherías, fondas, torterías y taquerías, y luego también la gasolina de bajo octanaje, luego tenemos el pollo, la vivienda propia y también plátanos, por ejemplo. Pero por el otro lado, el tema de lo que más bajó, bueno, llama la atención, mira, casi 40% del transporte aéreo, luego el jitomate que cayó más de 15% y tiene un peso muy importante en la canasta con el que se mide la inflación en México, luego está la cebolla, el huevo y también el tomate verde. Así este comportamiento que te decía, bueno, pues está ya ahora también de nueva cuenta en el parámetro, en los rangos que ha marcado el Banco de México. Y bueno, una pregunta es cómo va a influir la amenaza de aranceles de Estados Unidos en las expectativas justamente del Banco de México, que ayer, como comentabas, pues disminuyó medio punto porcentual su tasa de referencia. Y bueno, no fue una decisión unánime, pero es importante que todos los miembros del Banco Central, incluyendo el nuevo subgobernador, pues optaron por una baja, nada más que ahí la diferencia fue la magnitud. Y es que fíjate que la Correduría Internacional JP Morgan comentó que aunque el Banco Central solo dijo que los riesgos tienen dos caras, es decir, no solo como un tipo de cambio más débil y mayor inflación, es probable que asuma que el traspaso de los aranceles en mercancías será contenido por una actividad económica más débil, es decir, menor crecimiento. JP Morgan consideró que el Banco Central quiere recalibrar la política rápidamente frente a condiciones cíclicas más débiles de lo esperado hace algunos meses, que esperan que el margen absoluto para flexibilizar la política monetaria, aunque no sea por ahora, estaría limitado también, como habíamos comentado, Mario, por las decisiones de la Reserva Federal en el futuro, que por cierto hay que anotar que el Banco Central estadounidense en su primera decisión de política monetaria de este año mantuvo las tasas sin cambio y también muy pendiente de los efectos que pueda tener justamente la política comercial del presidente de Estados Unidos. Y bueno, la actividad turística en el país ligó 2 trimestres a la baja, y es que el indicador trimestral del PIB turístico
que elabora el INEGI cayó 0.4% en el periodo julio-septiembre del año pasado. Esto en comparación con el trimestre previo. Y este resultado, Mario, significó una moderación respecto a la caída registrada en el segundo trimestre, que fue de 1.3%. En el periodo de referencia disminuyó el consumo del turismo local. Esto pese a la temporada de verano, mientras que el de los turistas extranjeros creció. Así es que fue un buen dato sobre el comportamiento del turismo, que sigue siendo un sector muy importante para la economía mexicana, Mario. Pues sí, es ese sector muy relevante también en términos de los ingresos por divisas, ¿no? Que bueno, ahora con la relación con Estados Unidos, vamos a ver qué tanto cambia el asunto de las remesas, que vimos que no le fue mal en todo el 2024, siguió con datos históricos, aunque con una ligera o ajuste, pero digamos, tenemos mucho dinero de remesas, de inversión extranjera y del tema del turismo, la venta del petróleo también. ¿Cómo se ve ahora ya? Los mercados están más estables después de las amenazas de Trump y de este primer entendimiento del gobierno mexicano. No ha habido grandes sobresaltos, Robert, en estos días. No, fíjate que no, Mario, y justamente lo platicaba sobre el tema de que apenas el lunes tuvimos el nivel máximo del tipo de cambio, arriba de 21 pesos, y ahora estamos en una historia totalmente diferente. Este compás que se abrió, pues al final del día le ha llevado un poco de calma a los mercados, pero pues creo que también es temporal, ¿no? Había que ver conforme se acerque la fecha, pero hoy por lo menos está el único arancel, Mario, eso es importante anotarlo, que se ha aplicado, es el que prometió contra China. Claro, había dicho 60%, fue de 10%, pero el resto de los países pues todavía con ese compás, incluido el propio bélico Canadá, que se ha puesto pues muy pues complicado, ¿no? También con las decisiones y las amenazas que tiene de parte del presidente Donald Trump. Con esta baja de interés, con el recorte de medio punto porcentual, ¿cómo se ven las inversiones? Nos preguntaban en la radio, los CETES, las inversiones gubernamentales, otro tipo de inversiones en el sector de bienes raíces. ¿Cómo le incide, además de los créditos, del precio del dinero, el recorte de tasas de interés con respecto a inversiones, Robert? Fíjate que en México, a diferencia de lo que sucede en otros países, el caso de Estados Unidos, la baja en la tasa de referencia no se refleja de manera inmediata en el costo de los créditos de la tarjeta de crédito, el crédito automotriz o una hipoteca. Tardan un poco más en regresar. Al final del día en México lo que ha aguantado mucho es que tenemos una competencia también en ciertas tasas, eso también llega a amortiguar, pero yo creo que ahora el factor que está ayudando para ese tipo de inversiones, Mario, es que la inflación está bajando y si también bajan las tasas, todavía tenemos un diferencial positivo a nuestro favor. Buenísimo, gracias Robert, buen viernes y buen fin de semana. Al contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Vámonos a ver cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo mantuvieron sus pérdidas presionados por las perspectivas de un exceso de oferta de crudo. Así, el Brent cayó 0.43% para venderse en los $74.29 por barril, mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $70.61, una caída del 0.59. Por su parte, la muestra mexicana de petróleo retrocedió 0.71% para ubicarse en los $66.76 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.32%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 9.65%. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una alza del 2.14%, el Standard & Poor's sumó 0.36%, mientras que el Nikkei pierde 0.72%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Cemex con 12.43%, Gigante sumó 7.04%, mientras que Fresa aumentó 6.25%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Conver con 15%, Q cayó 5.94% y CITES descendió 4.19%. Israel Morales, Heraldo Media Group.